7:24 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión y Democracia al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos. Lo hemos invitado para hablar sobre el impacto del retiro del subsidio al diésel, cómo golpea principalmente al contrabando, al narcotráfico, a la minería ilegal, que se ha beneficiado a pretexto de algo emblemático, algo intocable en el Ecuador, que como son los subsidios. Precisamente como premisa, antes de darle la palabra al ingeniero Robalino, quisiera tomar parte de un excelente artículo que publica hoy en Diario El Universo, como todos los jueves, el doctor Fabián Corral Burbano de Lara. Él dice, entre otras partes: en efecto, tras los paros y la literatura barata que promueven está el grave y extendido error de la gratuidad de las cosas, error que es un sui generis, entre comillas, valor social, una creencia, algo así como un credo inamovible. Y allí deriva el equívoco de que el agua no debería costar, que los peajes no tienen justificación, que las obras públicas no se deberían pagar, que los impuestos son odiosos, que los subsidios son intocables, etc. La idea de la gratuidad es una falsificación que contamina la economía, empaña la política y entontece la legislación. Con estos antecedentes, ¿cómo ve usted la eliminación del subsidio al diésel? Ingeniero Robalino, buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a la red de audiencia. Es una decisión que marcará un hito, lógicamente, en la historia del país. Así como marcó el inicio de un hito en el año 73 y 74, cuando se impusieron los subsidios, que de hecho nunca fue una decisión de carácter técnico-económico. Fueron decisiones netamente, yo diría, políticas de turno. Ya. Partiendo de eso. Era otro momento del auge petrolero, etcétera, ¿no? Correcto. Además, hay que partir que mucha gente propone y dice es que debe buscarse el momento apropiado de eliminar los subsidios. No existe momento. Nunca hay. No va a haber. Yo creo que esta decisión, de alguna manera, va a dar un giro, lógicamente, en una perspectiva inclusive de la economía del país. Porque entendemos, Miguel, que los subsidios generan los déficits fiscales. Los subsidios, de cierta forma, no están considerados dentro del presupuesto general del Estado, ¿sí? Y por otro lado, lógicamente, el subsidio tiene un carácter siempre en cualquier parte del mundo. Cuando hay lógica en aplicarlo, un subsidio tiene que ser temporal y debe tener un objetivo final. Es decir, el subsidio viene a ser un motor en cualquier economía de cualquier país del mundo. Un motor, es decir, es como darle aire a ciertos sectores, ¿sí?, para impulsarles y que después esos sectores, lógicamente, sean mejores aportantes al Estado. Es la lógica, ¿sí? Entonces, por eso cuando hablamos de subsidio, especialmente en el tema de combustibles, en el tema eléctrico, ¿sí?, sí, tiene que haber un objetivo final, una razón final y a corto plazo. Entonces, desde esa óptica, yo creo que ahora lo que tenemos que enfocarnos los ecuatorianos, de la mano del gobierno, lógicamente, es todos los beneficios que va a significar esta eliminación de los subsidios. Esta eliminación general del subsidio, al diésel especialmente, que históricamente ha sido más de 45,000 millones de dólares, ¿sí?, históricamente el recorrido de lo que nos ha costado a todos los ecuatorianos, y que históricamente todos sabemos a quién ha beneficiado. Entonces, tras ese enfoque, ha llegado el momento de las compensaciones, es decir, todo el dinero que yo no voy a gastar en subsidios, ¿sí?, hacia dónde voy a ir y qué beneficios nos va a dar a toda la población, Miguel. Desde ahí sería la primera parte. Ya, ahora, si es correcta la medida de eliminar el subsidio al diésel, no se diluye, no se contrapone con las ineficiencias en el sector petrolero, la caída de la producción del crudo y también la calidad de los combustibles. Ese es un tema importante, Miguel. Yo pienso que este hito que está marcando la emisión de los subsidios tiene que dar ya el arranque de lo que hemos venido hablando años atrás, que el Ecuador tiene que entrar con fuerza a la era de la industrialización. Y lógicamente
a ser un país productor de petróleo, que tenemos la materia prima. La segunda fase, que es la parte de refinación, que es un tema que lo hemos tenido sumamente descuidado, ¿sí? Y que llegó el momento de topar esa arista, porque la calidad del combustible es sumamente importante. Nosotros estamos, para hacer un comparativo, Colombia y Perú. Primero en el precio, lógicamente, al eliminar los subsidios, seguimos siendo más baratos que lo que cuesta un galón de diésel en Perú. Y con respecto a Colombia, podemos decir que en precio estamos a la par, pero la calidad de los combustibles nuestros con respecto a Colombia y Perú, lógicamente, deja mucho que desear. Mucho mejor en Colombia y Perú. Es mucho mejor en Colombia y Perú. La calidad de combustibles que tenemos actualmente aquí en el Ecuador, ¿sí? Y todavía se puede plantear, porque no hay toda la transparencia para que los datos que tenemos, ¿sí?, del nivel de calidad tanto de las gasolinas como del diésel, es lo que requiere actualmente la norma, que inclusive ya está en la parte de Europa, ya está en Euro 7, y que debería, por lo menos estar nosotros en una Euro 4 o Euro 5. O sea, estamos en Euro 3. Yo pensaría que estamos en Euro 3, hasta un poco menos, es decir, estamos casi 20 años atrás todavía por la calidad, ¿sí? Porque mire, en el caso del diésel, ¿cómo mide usted la calidad? Lógicamente usted mide en base a índices. Un índice es el nivel de azufre. ¿Qué dice la norma? La norma dice que la parte por millón de azufre, como lo tiene Colombia, no pasa de 20 partes por millón de azufre. Aquí en el Ecuador pasamos de los 450 partes por millón de azufre. Hay un nivel altísimo de azufre en nuestro diésel. Otro índice importante es el cetano. ¿Qué es el cetano? Es como en las gasolinas, es el octano. Es decir, mientras más octanaje tiene la gasolina, lógicamente es de más calidad, ¿sí? En el diésel se mide a través de los niveles de cetano, que tienen que estar entre 45 y 50 el nivel de cetano. Ese es lo óptimo, ¿sí? Mientras más alto va a ser ideal. Y una parte importante que es las materias inapropiadas que llamamos, es decir, todo lo que la suciedad, llamémosle, de este combustible, que eso al final, yendo hasta lo ambiental, genera las lluvias ácidas. Y hay estudios, inclusive en algunas ciudades, especialmente en Quito, Miguel, donde muere un promedio de 30 a 25 personas al año por tema justamente de estas lluvias ácidas. Entonces, aquí también se entiende que es un tema de salud. Entonces, el que mejoremos la calidad de los combustibles es un reto, un desafío que debe comprometerse el gobierno, ¿sí? Debe comprometerse el gobierno justamente con una planificación que nos vaya determinando en qué tiempo vamos a llegar ya a normas de calidad en diésel, en gasolina especialmente, para que esa sea la mejor, una de las mayores compensaciones, que esa va a llegar a todos los quintiles, por un lado, paralelamente al resto de compensaciones. Ahora, estos hechos que derivan de la eliminación de subsidio, dicen, es bueno también precisar, con esta distorsión que ha habido por décadas, ¿a quiénes beneficiaba? ¿Se beneficiaban los pobres? ¿Se beneficiaban el sector productivo? ¿O simplemente esto beneficiaba al contrabando, el narcotráfico, hoy la minería ilegal? ¿O simplemente quienes sí podían pagar sin el subsidio? Cuando hablamos cuando hablamos en el tema de quién se beneficia, y paralelamente seguimos hablando del tema de la calidad de los combustibles, ¿sí? Hay estudios y hay datos, Miguel, que son muy contundentes, en donde se ha demostrado definitivamente que no llega ni al 20% de la población o de los quintiles que más necesitan, ¿sí? Si bien es cierto, el tener precio bajo del diésel y tener dos fronteras, yo diría, abiertas totalmente, Colombia y Perú, para que pueda irse por ahí a través del contrabando primero, contrabando en tierra, porque también hay contrabando en mar, ¿sí? Y también tenemos otro problema complejo que también llegó el momento de solucionar, es justamente los pinchazos de los poliductos, ¿sí? Entonces, aquí hay que comenzar a plantear que estos recursos, parte de estos recursos tienen que irse también destinados a ver ya, a enfocar una industrialización y mejorar la calidad de los combustibles. En industrialización es un poco complejo, Miguel, porque mire, gastamos 1.500 millones en la refinería del Pacífico, 2.500 millones en una refinería Esmeraldas, en 4.000 millones que no se ha hecho nada, ¿sí? Porque nosotros, ¿qué necesitamos? Es desperdicio lo que se hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Totalmente. ¿Dónde está la refinería del Pacífico? ¿Dónde está funcionando a plenitud la refinería de Esmeraldas? Porque mire, si en Esmeraldas había un poco de conciencia de inversión y se ponía, lógicamente, una fase que se llama la hidrohidratación,
Es decir, después de la destilación, cuando entre el crudo, aquí necesitaríamos una planta de hidrohidratación, es decir, justamente para sacar mejor calidad de combustibles, ¿sí? De diésel y gasolina. ¿Sí? Entonces, es un módulo para que se entienda. Si por lo menos ese módulo hubiera dejado poniendo con 2.500 millones y que funcione bien, creo que sería otra historia. Porque para mejorar la calidad de los combustibles que producimos en Ecuador, lógicamente, vamos a requerir que nuestra refinería de Esmeraldas, nuestras 3 refinerías, ¿sí? Estas fases de hidratación se implanten, ¿sí? Para tener mejor calidad de combustibles que producimos. Sería Esmeraldas, Shushufindi y Libertad. Y Libertad, ¿sí? Y lo que importamos, ¿sí? Por eso es que no podemos sacar naftas de buena calidad, ¿sí? Para la mezcla de las gasolinas, porque nos falta, digamos, ese módulo para que se entienda, ¿sí? Entonces, esto viene justamente a que llegó el momento de ver ya el diseño, el modelo para mejorar nuestras refinerías, las mezclas y los controles, Miguel. Parte de la inversión tiene que ir a los controles, es decir, hay que darle recursos a la Agencia de Regulación y Control Minero, hay que darle más recursos a la Agencia de Regulación Hidrocarburífero, hay que crear juzgados interdisciplinarios, Miguel, especializados en delitos energéticos, ¿sí? Es decir, hay que trasladar esos dineros para fortalecer los controles, porque inclusive, hablando un poco del tema de la minería, el tema no es un poco el precio del galón de diésel a la minería. La minería puede pagar lo que sea, Miguel, ¿sí? El precio, yo diría que no viene a ser realmente el punto de la minería, porque la minería ilegal, sobre todo, tiene la capacidad para pagar un galón de diésel a lo que se le ponga. El tema es el control, para que ese galón de diésel no llegue, ¿sí? Y de igual forma, hacer acuerdos internacionales con Colombia, con Perú, ¿sí? Por estos temas de control energético, ¿sí? Entonces, el fortalecer los sistemas de control es otra parte importante que ahora tiene que darse con mucho, porque ya algo de recursos hay que pasar. Recordemos que cuando la tasa minera que el gobierno decretó se imponga hace unas semanas, hace unos meses atrás, era justamente para fortalecer recursos para las agencias de control. Sí, esa es una de las razones de la tasa minera. Entonces, ahora llega el momento también de que estos recursos se trasladen para poder mejorar el control, por un lado. Por otro lado, también un poco las leyes, yo diría, hacerles un poco más fuertes, ¿sí? Porque aquí tiene que haber, sobre todo, existe muchas veces en el contrabando, especialmente, sectores de frontera, Esmeralda, Sucumbíos, Carchi, la parte de Huaquillas, Machala, etcétera, ¿sí? Justamente es por falta de control por un lado, y por otro lado, también las comercializadoras, ¿sí? Las gasolineras, es decir, algo integral. Este es un tema sumamente integral y que ahora tiene que irse demostrando. Paralelamente a la planificación que tenga el gobierno de focalizar subsidios, como hemos dicho, ¿sí? Temporales, al transporte público, a la cadena de alimentos, etcétera. Ahora, esos subsidios, por ejemplo, el sector social explica, en el tema del transporte, siendo temporal, ingeniero Robalino, también hay que buscar la eficiencia. Aquí en Quito son ineficientes los buses de transportación pública y que, por ejemplo, gastan el diésel por el exceso de unidades y por falta del cambio de rutas y frecuencias, van vacíos y gastan el diésel y hay que compensarles. O sea, ¿cómo lograr también la eficiencia en el transporte público? Uno de los temas justamente mire, los subsidios en el año 2015 en el Acuerdo de París se declararon lógicamente dañinos al tema climático. Partamos de eso, ¿sí? Entonces, por eso yo hablé que cuando hablamos de calidad de combustible... Y aquí, perdón, paréntesis, aquí subsidiando eso que atenta contra el medio ambiente. Correcto. Entonces, a eso voy yo. Por eso es que cuando yo hablo de que llegó el momento de mejorar la calidad de los combustibles, ¿sí? Por tema de salud, por tema ambiental, lógicamente, ¿sí? Y de alguna manera también la calidad del combustible, Miguel, baja costos de daño en los vehículos, ¿sí? Baja costos de daño en los vehículos y el rendimiento es mucho mayor,
Es decir, cuando usted pone gasolina de mayor octanaje, diésel con mayores niveles de cetano, ¿sí? Lógicamente, la eficiencia, digamos, en la autonomía en el recorrido de los vehículos es mucho mayor, se daña menos los vehículos, para que se entienda un poco, y lógicamente eso va a ayudar. Además, aquí hay un tema, paralelamente a eso, que los constructores de vehículos, es decir, quienes fabrican los vehículos en el mundo, ¿sí? Lógicamente, ellos ya, la normativa con la que vienen los vehículos a los diferentes países, que ya son con normas Euro 5, bueno, Europa Euro 7 también, ¿sí? Ese es otro tema que hay que entender, que vienen vehículos con normativa para combustibles de Euro 5, y aquí, lógicamente, por la calidad se pone la que hay. Y eso, bueno, alguien se beneficia, siempre digo yo, cuando hay esos temas. Hay gran trabajo para todo lo que son talleres mecánicos especializados, ¿no? Porque carros que no tienen ni 5 o 6 mil kilómetros ya están ya parados por problemas de daños en los combustibles. Cuando hablo del control también, Miguel, es porque que se controle, que no se dañen los combustibles en los almacenamientos, como si ponerle agua, ¿sí? Porque también, si bien es cierto, puede un cierto porcentaje de agua siempre viene en el hidrocarburo, pero más allá de eso, aquí se ha demostrado que como no hay un buen control, especialmente en las gasolineras, se puede poner agua en los combustibles, que eso también daña vehículos y todo lo que viene. Ingeniero Robalino, con esas consideraciones, siendo correcto la eliminación del subsidio al diésel, hay que hacer conciencia también de la distorsión que esto ha generado, que haya ido, por ejemplo, al contrabando, lo que usted citaba, incluso con mejor calidad del derivado del petróleo en los países vecinos. Hay estudios, Miguel, donde el combustible subsidiado que hemos comprado el Ecuador, subsidiado, casi el 30% se ha ido por temas de contrabando, ¿sí? Entonces, sumado nuevamente a los robos de combustible a través de los poliductos, ¿sí? Entonces ahí vendría otro cálculo que deberíamos hacer, ¿sí? O sea, necesitamos un balance energético, llamémoslo así, en donde demostremos que todo lo que hemos comprado en combustibles subsidiados, ¿sí? Cómo se ha distribuido o cómo se ha consumido internamente. Y va a aparecer lógicamente esa brecha que no justifica por ningún lado. Ante eso, también, lógicamente, hay que ir entendiendo que si es que el subsidio directo, los subsidios directos, es decir, subsidios a bonos de la vivienda, subsidios al tema social, salud, etcétera, que son los que sabemos dónde llegan, aparentemente dónde llegan, ¿sí? Más allá de eso, una de las cosas importantes que yo creo que se tiene también que hacer en esto es primero actualizar la data al 100%, centralizar este tema de subsidios, y un tema importante, Miguel, y yo creo que hay que hacer una política de subsidios. Tiene que construirse una política de subsidios, porque hemos planteado que los subsidios van a existir siempre. Especialmente los subsidios directos, ¿no? O sea, un bono de devolver el IVA a la tercera edad, o sea, en lo que se quiera gastar, como sea, es un subsidio. Entonces, tiene que haber una política de subsidios, ¿sí? Tiene que construirse una política de subsidios, ¿sí? Porque ese ha sido el problema. Aquí tuvimos los temas cuando hablábamos de la tarifa eléctrica. Debidamente focalizado, porque no se puede hacerlo indiscriminadamente. Correcto, bajo una política, subsidios que justifiquen, ¿sí? Pero debe tenerse, lógicamente, bajo una política de subsidios, reglas de juego claras, para que después, teníamos el caso de las mineras, cuando se les dio el subsidio eléctrico, un gobierno dejó dando, se fue, nunca explicó por qué razón, cuál fue el plazo, etcétera, y nos dejan envueltos en un problema económico, Miguel, porque eso hay que entender, que a la final todo repercute en una parte netamente económica. En consecuencia, ¿cuáles debieran ser las medidas una vez que se elimina el subsidio al diésel para tratar de compensar de manera focalizada y en un proceso, en unos casos como el transporte temporal? Paralelamente a que se dé estos acuerdos con los diferentes gremios, se tiene que trabajar en esta política de subsidios ya a mediano y a largo plazo, hasta que el subsidio desaparezca, ¿sí? Para que sea el término, es decir, se desvanezca, ¿sí? Es decir, una política en la cual se dé compensaciones, ¿sí? En el caso del transporte, a lo mejor
acuerdos en tema de repuestos, acuerdos en el tema de créditos más blandos para renovar unidades, ¿sí? Paralelamente a que se comience a trabajar a través de, hay mucha tecnología, Miguel, para hacer controles, ¿sí? Controles, es decir, se necesita aclarar muchísimo la data. Usted plantea un tema, o sea, si bien es cierto, los gremios de transporte, ellos plantean sus recorridos para justificar cuánto tiene que todavía el gobierno subsidiarles o los ecuatorianos subsidiarles, pero ahí viene un dato, ¿no? Puedes recorrer un bus, pero si recorres sin ser eficiente, lógicamente seguimos cubriendo un subsidio, o sea, no tenemos calidad nuevamente en el gasto. Entonces, para eso tiene que trabajarse muchísimo en modelos que en otros países han aplicado, ¿sí? De que el consumo vaya, especialmente la parte de transporte, que el consumo vaya de la mano de que haya justificación, ¿no? O justifique, ¿sí? El tema, por ejemplo, de que se escucha voces ahora, y me parece bien, ya de las ciudades especialmente grandes, ya de planificación, o visión, por lo menos, Miguel, al transporte público, ya darle una visión de la parte eléctrica, ¿no? O sea, bajar al mayor consumo de combustibles, dice especialmente, son visiones que por lo menos han despertado ahora, pero eso también va a necesitar impulso con una política de subsidio del gobierno central. Claro, que no sea cada vez que se eliminan, el año pasado se eliminó la gasolina eco y extra, y no se ha establecido una política permanente de subsidios, especialmente en lo social. Correcto, y tampoco, Miguel, lo que usted nos ha manifestado, seguimos teniendo la misma calidad de combustibles. Entonces, ahora sí, yo pienso que tenemos que levantar las voces, Miguel, con todo el derecho que tenemos, ¿sí? Para exigir, necesitamos mejor calidad de combustibles. Eso significa inversión en refinerías. Eso significa que las normativas que se tienen aprobadas, porque se tienen aprobadas normas para diésel, para gasolina a través del INE, ¿sí? Se cumplan. Porque no puede ser una normativa que esté en papel y otra cosa que nos vendan, lógicamente, a nivel de usuarios, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, como usted dijo, modelos de compensación, un modelo de compensación general, calidad de combustibles, focalizado temporalmente, ¿sí? Temporalmente, justamente a los sectores de transporte, al sector agrícola, etcétera, focalizando, es decir, con un diseño que deben tener, entiende el gobierno, deben tener, con un proceso y con plazos, Miguel, porque aquí tiene que haber plazos, es decir, y eso es bueno hasta para el gobierno de turno, para que no tenga las presiones de carácter social, de posibles levantamientos, etcétera, tiene que irse, porque tampoco se lo puede hacer de la noche a la mañana, aunque lo lógico es que cuando usted ya entró en esto, está atrás de eso, usted tiene una planificación. En consecuencia, ¿usted cree que hay que actuar de inmediato para establecer esa política de subsidios y que no sea solo la coyuntura, la eliminación del subsidio al diésel? Hay que actuar de inmediato, por un lado, Miguel, y también por otro lado, tienen que darnos plazos. Hemos escuchado al presidente de la República que se ha dicho que va a mejorar, hay que mejorar la calidad de los combustibles, pero eso no es cuestión solo de decirlo. Aquí tiene que actuar la cartera de energía, que es la que lidera todo este tema, ¿sí? Justamente ya para darnos a los ecuatorianos cuál va a ser la planificación de mejorar la calidad de los combustibles. Aquí hemos detallado algunas, ¿no? Hay mucho que hacer. Incluso recuperar la producción petrolera, que ha sido es importante porque la ineficiencia que ha habido. Porque el petróleo es la base justamente para producir un galón de diésel o gasolina, ¿no? Y aquí en el país, lógicamente, al tener, ¿y por qué he planteado yo que el tema de refinación es la clave para el país? ¿Y por qué es clave que el Ecuador entre en la industrialización? Justamente porque combustibles de buena calidad, con costos, ¿sí? Ya de producción de petróleo y con costos de refinación bajos, harán que el país gane mucho más, pues Miguel, porque aquí tampoco se trata de que hay hipótesis que han planteado que aquí en la gasolina del diésel no debería un poco más ni costarnos nada porque producimos. Yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Porque cuando hablamos de costo de oportunidad, hablamos de esa es la gratuidad que ha sido tan nefasta en el país. Lo importante es que es un buen negocio, la industrialización, todo lo que el país va a ganar, ahí, ¿sí? Todo lo que el país va a ganar ahí, donde tenemos que comenzar a pensar en ver cómo bajamos de importaciones en un largo plazo. Son 280,000 barriles diarios que consumimos de GLP, diésel y gasolinas. Somos deficitarios, somos importadores. Volvemos al tema de las refinerías. Correcto, de las 175,000 barriles de capacidad instalada que tenemos en las 3 refinerías, ¿sí? Lógicamente están a un 60%, llamémosle 50%, con combustibles de no tan buena calidad. El resto importamos, mezcla aquí y daña el combustible.
Entonces, a la final compramos cosas caras, combustible caro, de buena calidad, mezclamos de aquí, dañamos el combustible y el producto final es lo que tenemos. Este es un mensaje para el gobierno, esperamos que nos escuche, Miguel. Bien, muchas gracias al ingeniero Miguel Robalino, experto en temas energéticos y en retiro del subsidio al diésel. 7:50 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Muy amable, ingeniero Robalino. Gracias, Miguel. Vamos a una pausa y volvemos. Diálogo previsto con el señor concejal Michael Aulestia del Distrito Metropolitano de Quito para hablar sobre el sistema de transporte público en el Distrito Metropolitano y la incidencia de la eliminación del subsidio al diésel. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El presidente Daniel Noboa anunció que propondrá una asamblea constituyente